La siguiente interpelación está presentada también por el Grupo MDIC y hace referencia al proyecto de tirolinas en el Parque de San Amaro. Tiene la palabra el señor Dubas. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Hace unos años la ciudad aprobaba un proyecto para la construcción de 2 tirolinas en el Parque de San Amaro. El proyecto, presupuestado en casi 120.000 euros, estaría compuesto por 2 trazados de 268 y 201 metros de longitud de cable sobre la vaguada del Parque de San Amaro. Este proyecto tenía como fin hacer cada vez más interesante visitar Ceuta, es decir, se concebía como un aliciente para visitar la ciudad, siendo un atractivo más para atraer turismo. El Gobierno de la ciudad llegó a vender este proyecto como un paseo por las nubes para poder contemplar el entorno de una forma distinta a la tradicional. Como con muchas cosas que pasan con este Gobierno, se vende la piel del oso antes de cazarlo, y la realidad siempre es bien distinta. La ciudad licita el proyecto y nos encontramos con la triste realidad de que la licitación se queda desierta. Desde entonces no se ha vuelto a hablar más de este proyecto. Es por ello que desde el Movimiento para la Dignidad y la Ciudadanía interpelamos al Ejecutivo sobre esta cuestión. ¿Tiene pensado el Gobierno volver a licitar el proyecto de las tirolinas del Parque de San Amaro? ¿Tienen pensado hacer un proyecto nuevo o trasladar este proyecto a otra zona de la ciudad? Gracias. Muchas gracias, señor Dúa. Tiene la palabra el señor Ramírez. Gracias, vicepresidente. Pues en relación a su pregunta, la primera que sí, es decir, la ciudad tiene intención de poner en marcha, licitar nuevamente, y le explicaré el motivo principal por el cual este proyecto no se ha podido ejecutar a finales de la anterior legislatura. Sí tiene intención de volver a sacarlo, creo que es un proyecto que es atractivo desde el punto de vista también turístico y para los jóvenes, para la gente de Ceuta, ¿no? Poder disfrutar en el Parque San Amaro de una tirolina que ha bastante recorrido, ¿no? y que pasa por todo el parque prácticamente. Ahora, el poder ubicarla después en otra zona de la ciudad, hay que decirle que no, ahora mismo no me consta que se haya estudiado, ¿no? Poder ponerla en otro sitio, se podría estudiar, pero ahora mismo lo que sí le digo es que estamos centrados en volver a sacar de nuevo a licitación este proyecto. Este proyecto, ahora mismo, el problema que tuvo es que se quedó desierta la licitación pública, se presentó una sola empresa, pero una vez analizado por parte de los técnicos de la ciudad, debido a la baja temeraria presupuestaria que se hizo, consideraron que no era viable la ejecución de lo mismo a ese precio, así constaba en el informe técnico, y nos requerían incluso a que, consecuencia del incremento en precio de materiales que se ha producido, llevarás a cabo una actualización de algunos precios concretos de ese contrato para poder actualizar los precios y volver a sacarlo a licitación pública. Eso está en tramitación, es decir, en tramitación de esa actualización, como le digo, de precios. Presupuestariamente no es inconveniente, puesto que me dicen que la subida de precios no tiene un impacto muy importante sobre el original, con lo cual ese dinero se encuentra reservado a día de hoy, al considerarse una actuación de inversión y el dinero no se pierde al finalizar el ejercicio, sino que se mantiene de manera continua, con lo cual presupuestariamente, como digo, no tiene tampoco mucho inconveniente. Y de ahí que nuestra intención sea, pues lo antes posible, poder licitar de nuevo este proyecto, poder ejecutarlo y que finalmente sea una realidad y podamos contar con esta iniciativa que, como digo, puede ayudar sobre todo al fomento también del turismo y también a diversificar las opciones recreativas que a día de hoy existen en nuestra ciudad. Gracias, vicepresidente. Muchas gracias, señor Ramírez. Tiene la palabra el señor Dubas. Gracias, señor vicepresidente. Bueno, nos congratula saber que se vaya a retomar este proyecto y, bueno, también nos gustaría saber cuándo. No ha dicho usted la fecha, señor Ramírez, o cuándo se prevé. Ya desde el año 2021 este proyecto, que es del Gobierno, lo vendía como un paseo por la nube, como he dicho anteriormente, de 500 metros, y ya se ofrecían detalles del proyecto. No sé por qué ahora se supone que el presupuesto no daba para más. También se hablaba de los sistemas de seguridad con los que contaría y que sería prácticamente imposible que se produjeran accidentes. Repito, un proyecto ilusionante que, además de ser un atractivo turístico para la ciudad, ofrecería a los ceutíes contar con más actividades para los fines de semana que bien nos hace falta. Estaba proyectado instalar 2 tirolinas, una de este a oeste y otra de oeste a este, con una longitud, la primera de 268 metros, con una pendiente de 4,75 y 57 metros de altura al suelo. La segunda, más corta, con 201 metros de longitud, una altura máxima de 45 metros y 4,5% de pendiente. El proyecto se aprueba en 2022 por un monto cercano a los 120.000 euros, con un plazo de ejecución de 3 meses.
Ya se contaba en el 2022 con autorización del Ministerio de Defensa, además que cumplía con la normativa medioambiental porque su instalación se encontraba en la zona de servidumbre de dominio público terrestre y no ocupaba la zona declarada de cepa y LICA de la ciudad autónoma. Contábamos con que la instalación iba a ser en meses inminentes. El resultado es que se presenta una empresa, el contrato queda desierto, no se dice el porqué, ahora me lo acaba de explicar usted, pero en su momento pues se paralizó y bueno, se estuvo barajando la posibilidad de que se licitara de manera exprés o paralizarlo de momento, pero no se informó nada, se paralizó y punto. Posteriormente salió en prensa de que hubo problemas de seguridad, de que las tirolinas se podrían ver afectadas por su longitud, por el viento, lo que conllevaría estudiar otra vez la pendiente. Esto salió en prensa. Cuando no es menos cierto que el condicionante del viento ya se mencionó en el proyecto y se estipuló que si superaba los 30 kilómetros por hora el viento, pues la tirolina no debería de usarse. Desde abril del 2022, como he dicho, no se ha vuelto a saber nada de la supuesta tirolina. El rocódromo, que sí se había hablado el mismo año de que la tirolina de que se iba a instalar, pues sí se instaló en el Parque de San Amaro. Pero de la tirolina no se ha vuelto a saber nada. Por lo que le interpelamos, señor Ramírez, a que nos aporte los siguientes datos. Usted ha dicho que se va a retomar otra vez el proyecto. Queremos saber cuándo, si sigue planeado en el mismo emplazamiento y cuál es el motivo por que realmente se rechazó la oferta, porque el proyecto, los 120.000 euros, fue aprobado por el Ejecutivo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Dúa. Tiene la palabra el señor Ramírez. Gracias, vicepresidente. Bueno, ya le he dicho que aquí concretamente, no conozco al detalle cómo se tramitó este expediente, puesto que es bastante anterior, pero sí, hombre, os consta en el expediente los diferentes informes de tramitación del mismo. Como bien dice, este proyecto se licitó para que estuviese, además, concretamente por noviembre de 2022, según tengo por aquí, y el problema, yo digo lo que está técnicamente en el expediente. Técnicamente dice, concretamente un decreto, el decreto de cuando un procedimiento queda desierto hay que hacer un decreto del área de contratación donde así lo justifica y lo declara al objeto de que se realicen los siguientes trámites que sean oportunos. Concretamente se dice que hay una desproporcionalidad o anormalidad una vez toda la documentación justificativa de la oferta presentada y resulta inviable para la ejecución de las obras recogidas en el proyecto de ejecución de tirolinas en el Parque de San Amaro. Sería recomendable revisar los precios recogidos en el proyecto para las partidas específicas de las tirolinas y el material necesario para la actividad y contrastarlos con los precios de mercados actuales, antes de volver a sacar la licitación, bajo riesgo de que pueda quedar desierto sin inviable su ejecución. Así finaliza y viene recogido en cursiva el informe técnico que se emite por el órgano de contratación, donde desecha la oferta que se presentó y, por tanto, queda el expediente desierto y hay que volver a actualizar el proyecto y a sacarlo nuevamente a la licitación pública. Es decir, ojalá hubiera ido con total normalidad, hubiéramos tenido ya la tirolina, puesto que solamente pone que la ejecución, lo que ha dicho, que eran de 3 meses aproximadamente. Pero estas cosas suelen ocurrir también. Es decir, es cierto que los procedimientos muchas veces de licitación pues se alargan bastante en el tiempo. Por la fecha en la que he visto, fue una fecha, estos meses fueron muy complicados en cualquier proceso de licitación de cualquier obra, puesto que los proyectos se redactan y antes que se redacta y se empieza a hacer la tramitación del expediente, se piden los permisos, que también hay permisos de defensa, se tarda un periodo en el que si hubo esta subida tan importante por esta fecha, sobre todo finales del 2022, subida en los precios de cualquier material, han hecho casi en toda España inviable cualquier proyecto que tuviera materiales concretos que hayan tenido esa subida de más de un 40% del precio. Y aquí se considera por parte del técnico redactor que la baja que se produce hay un riesgo muy elevado que, según él, haría inviable que, por los conceptos presupuestarios que contiene este proyecto, se pudiera ejecutar a ese precio la ejecución de este proyecto. Hubiera quedado totalmente empantanado, por así decirse, y con muchísimas complicaciones si, una vez adjudicado, el contratista no puede ejecutar esa obra, puesto que eso es lo que nos deriva ahora a un procedimiento sancionador, tener que dejar la obra, quitar la obra, por así decirse, en este caso, que se iba a hacer, y empezar prácticamente desde cero. Aquí el técnico consideró que no era suficiente. También es cierto que también llama la atención que un proyecto que al final no es muy complejo y un importe tampoco muy elevado, pues que nada más se presentara un solo contratista, es decir, lo que también hace que puede ser que hubiera una diferencia importante en los precios, no solamente un solo licitador a una obra, que lo normal es que vengan un mínimo de 10 empresas aproximadamente, y no solo en este caso, obviamente, si hay un criterio técnico en el que nos dice que no es viable, tenemos que hacer, pues bueno, el decreto en este caso de que quede desierto
Si hubiera habido otra empresa, pues en el caso de precio, hubiera ido a la siguiente para ver qué hubiera ocurrido, pero en este caso concreto la única que se presentó. Con lo cual, como le digo, el proyecto se ha vuelto a remitir al objeto de que se actualicen esos precios. No va a haber problemas presupuestarios porque tenemos el crédito reservado de esta anterior obra. Con lo cual, esperemos que también en poco tiempo pues este proyecto sea una realidad y los ceutilles puedan disfrutar de la tirolina. Gracias, presidente.